Tomen asiento y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 hacia el 3. Son 3 versículos. Y la lectura la vamos a hacer puestos de pie para reverencia también a la palabra de Dios. Son desde el versículo 1 hasta el 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en la página 232 del Nuevo Testamento. Dice así el versículo número 1. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la lectura de este pasaje. Ahora sí pueden tomar asiento. Le damos lugar al pastor Daniel, que tenga la segunda reunión. Muy bien, hermanos. Por la gracia del Señor, vamos entonces a tener esta segunda reunión de la tarde del día de hoy, la última de este día. Y el Señor me guió en este fin de semana, que es particular, a meditar, como lo dije hoy en la escuelita, cuando vimos la primera parte, el primer capítulo de este segundo libro del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que les escribe con un profundo y genuino y verdadero amor, particularmente para aclarar algo que todos los creyentes debemos ir acostumbrando el oído, porque también hace a nuestra vida cotidiana y la esperanza bienaventurada de todos los creyentes, que es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Inminente e inmediato, como tantas veces también lo define nuestro ya con el Señor misionero don Armando Di Pardo, hablando de la prontitud de esta venida. Lo cierto es que el apóstol Pablo en esta carta hace hincapié principalmente en que Cristo vuelve antes del día del Señor. Hoy aclarábamos la diferencia entre segunda venida de Cristo y el día del Señor. El apóstol les tiene que explicar de una manera breve, pero muy abundante desde el punto de vista bíblico, a estos hermanos, muy amados por cierto, ejemplares, creyentes, muy sufridos, y recalcábamos en la mañana que justamente a raíz de tanto sufrimiento que ellos estaban pasando en su vida cotidiana, luego de haber conocido el Evangelio, cuando les fuera presentado en el viaje misionero del apóstol, cuando llegó a ese lugar, a partir de ahí, el hecho de tener la experiencia preciosa de la salvación, de la nueva vida que es en Cristo, también juntamente con esto se presentaron y los acompañaron en la vida las grandes aflicciones, persecuciones, como bien lo relata en esta misma carta en el primer capítulo. Con esto también queremos aclarar que esto es válido para todos los creyentes, a través de todos los tiempos. No se puede hacer una dicotomía, una separación, no corresponde. Realmente es de mentirosos y aún de fraudulentos, y en el sentido de predicadores, que pueden llegar a decir, y lo llegan a hacer y a decir, que
la vida cristiana es un vergel de felicidad, de prosperidad, y como decía Marco en la reunión anterior, ¿no? Teniendo una visión totalmente horizontal, olvidando aquellas cosas que están establecidas en la palabra de Dios y que todos los creyentes debemos ir pasando a lo largo de nuestra vida, pues es parte de nuestro crecimiento. Y así también lo dice el apóstol cuando dice así también como iban creciendo en la fe. Pero en este capítulo 2 ahonda aún mucho más esta enseñanza de la segunda venida de Cristo, que debe ser algo vital en la experiencia de todos los creyentes, algo cotidiano. ¿Por qué? Porque hace a nuestra vida el estar velando y orando. Esto ya lo anunciaba el Señor Jesús. Si pueden abrir y me acompañan al libro de Mateo, el capítulo 24. En los versículos 36, el capítulo 24 nos habla particularmente de las profecías finales del Señor Jesús, del sermón profético, como se le denomina, y hay hincapié especialmente de parte del Señor en recalcar algo. Si leemos el versículo 35, cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Establece claramente la eternidad de la verdad incuestionable de la palabra de Dios, de la capacidad eterna, pues proviene de un Dios de verdad, promulgada, enseñada, transmitida a los hombres desde su creación, y una palabra que prevaleció desde la eternidad antes que el hombre existiese. Y todas las cosas que fueron formadas y hechas son hechas, fundadas y sustentadas en el poder de esta palabra, que no pasará jamás, permanece para siempre. Pues Dios es un Dios eterno y su palabra es una palabra de verdad y es una palabra eterna. Y en el versículo 36 de este mismo capítulo, el Señor aclara, así como en el mensaje anterior, hay un versículo muy interesante también, que se leyó nada más, pero que el Señor hacía también y resaltaba el hecho de que por qué no estaba allí, pues había de hacer algo mejor, cuando dice: huélgome de no haber, por vosotros, de no haber estado allí, cuando Lázaro muere. Se holgaba el Señor. Uno puede decir: ¿cómo puede ser que se gozara por la muerte? Porque holgar quiere decir eso, gozarse. Pero ahí se holgaba por la maravilla que había de ser manifestada. Entonces nos habla de una verdad que está por encima del conocimiento, del discernimiento de todo hombre, pues lo que puede llegar a entender y a conocer y a sentir nos viene revelado por la palabra de Dios, la cual van a pasar los cielos y la tierra, y esta palabra no va a pasar. Y entonces, con el mismo rigor de verdad, enseña a sus discípulos ya en ese entonces, estando Cristo en vida, en los días de su carne: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Esto hasta se podría en verdad establecer como un verdadero título para cualquier tratado que
justamente, y valga la redundancia, trate o desarrolle la segunda venida del Señor Jesucristo y del día de Cristo. Porque así como la segunda venida del día de Cristo, del Señor Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora, tampoco, porque va unido íntimamente, la humanidad tampoco sabe el momento en que ha de empezar a desarrollarse el día de Jesucristo, el día de Cristo. Van unidos. No lo sabe ni el pueblo de Cristo, ni nosotros, ni lo sabe la humanidad. ¿Habrá señales? Sí. Pero es para que estemos advertidos. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Lo vuelve a repetir en este mismo, fíjense más adelante en el 38, cuando dice: porque como en los días antes del diluvio estaban en esa situación de comer y de beber, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto como una cosa bastante seria, por supuesto, y aterradora. Veía un video de una cámara que estaba puesto en un lugar muy alto que enfocaba toda la ciudad en Oklahoma, en esta última inundación tan grande que hubo, y en el subtítulo abajo decía: todo sucedió en 45 minutos. Y la cámara mostraba el río como fondo, y de repente como del fondo del río se levantaba como un muro oscuro, y avanzaba sobre la ciudad, sobre esa calle central que enfocaba la cámara, y inundaba todas las calles, llegaba a la ventana hasta el techo y cubría todos los techos. Y los autos terminaban flotando y depositados arriba de los techos de las casas. Y todo eso en 45 minutos, que es mucho tiempo. Y es aterrador, porque así fue como murió muchísima gente, porque estaban durmiendo, porque sucedió de noche, sin un ruido, dice. Y aunque no sé inglés, pero hay palabras que más o menos, sin un ruido, sin una alarma, sin un aviso, todo sucedió en 45 minutos. Y después mostraban imágenes de otros lugares. Qué terrible es pensar que la segunda venida de Cristo va a ser en una hora y en un día que nadie lo sabe. Y la palabra de Dios y el apóstol Pablo ya se lo había enseñado a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4, desde el versículo 13 al 18, que sería en un instante, en un abrir de ojo. ¿Cuánto tiempo lleva abrir un ojo? Es una centésima de segundo. Así será tomado el pueblo de Dios y acontecerá la primera parte de la segunda venida de Cristo que esperamos. E inmediatamente después de eso, cuando la iglesia es arrebatada, y viene de la palabra griega arpazo, que da la idea de un zarpazo, como puede darla un felino, y también veía en una documental la velocidad que tiene, que es la reacción de una milésima de segundo. Mostraban un gato que miraba una serpiente, la serpiente rapidísima quiso picarla en la cara, y el gato no solamente saltó hacia atrás, sino que le dio un zarpazo. Una velocidad, pero tremenda. Y después mostraban cómo atrapaba un ratón que ni se lo veía. Pero el gato estaba sentadito ahí, y en un instante se mueve y no se lo ve el ratón. Lo tienen que pasar en cámara lenta para ver cómo el ratón sale del lugar donde estaba escondido, pero el gato
más rápido que el ratón, lo atrapa. Bueno, es decir que hay cosas que superan la velocidad aún de la vista o de la mano. Cuanto más esto que el Señor viene anunciando. Cuanto más esto que el Señor viene anunciando. Y luego lo vuelve a repetir cuando dice de las mujeres que estaban moliendo, una sería tomada, la otra sería dejada. En el 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es el mandamiento, el velar. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y esto está tan cerrado, tan encriptado, es una palabra que me gusta decir, tan absolutamente secreto, que no hay mente humana, ni espíritu humano, ni espíritu que no sea humano, que sea capaz de develar este misterio escondido en Dios. Pues bien lo dice, le pertenece solamente al Padre Celestial. Cuando dice, empero el día nadie sabe, y cuando se dice nadie, comprende absolutamente a todos. Nadie. ¿Qué cosa? Ni los ángeles del cielo, que tanto se los sublima a veces a los ángeles, incluso hay cultos de angeleología, no sé si está bien dicho, pero que le dan nombres que no son bíblicos, que no están en la Biblia, pero le dan un nombre, otro nombre, etcétera, etcétera. Bueno, son todas cosas diabólicas, por cierto, eso no es bíblico, el adorar a los ángeles. No está en la Biblia y al contrario, es sentenciado seriamente por Dios y por su palabra, dar adoración a otro que no sea al solo Dios único y verdadero. Y esto entonces, sino a mi Padre solo. Esto es terminante, concluyente y excluyente de Dios. Solo el Padre sabe el día y la hora en que Cristo ha de venir a buscarnos. Por lo tanto, nuestra condición debe ser velar y orar, porque no lo sabemos. Y en eso debe estar nuestra holgura, nuestra bendición y nuestra felicidad, porque es, en verdad, algo que debe ser permanente y constante. Nunca les ha pasado, particularmente a los que somos así, de saber cuando tenemos que hacer algo, de tener la costumbre, como dicen en el fútbol, de patearla para adelante. Bueno, más adelante lo hago. Total hay tiempo. Esto lo tengo que entregar tal día. Bueno, lo pateo adelante. Yo ahora tengo que hacer el 1 de agosto la BTV. Y bueno, tengo que hacerle cosas al auto y lo voy haciendo. Total, el primero recién tengo la inspección. Cosa que hubiese sido muy distinto si de repente me llaman y me dicen, venga ahora a hacer la inspección del auto. Lo van a encontrar, yo tuve que hacer un montón de cosas. Bueno, para entender un poquito, ejemplos básicos, sencillos para entender lo que tiene que ver con el esperar permanente de un hijo de Dios. Y eso era lo que el apóstol Pablo a los tesalonicenses les ha de enseñar en esta escritura, que tiene la misma autoridad que una palabra verbal, la palabra escrita, porque es palabra de Dios, y cuando abrimos la Biblia leemos el verbo escrito, la palabra escrita. Y la enseñanza era el ruego con respecto a la venida, a esa segunda venida de Cristo, la primera parte, y nuestro recogimiento a Él, porque así decía Cristo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos. Y esta palabra quiero hacer ahí un
especial cuidado, el sentimiento. ¿Qué tenemos nosotros entendido por sentimiento? ¿Qué tenemos entendido cuando decimos es un sentimiento? Algo que se siente. Básicamente es del alma. Siento amor, siento odio, siento angustia, siento esto, siento lo otro. Y muchos creyentes, lamentablemente, se guían en base a sus sentimientos o utilizan una palabra bíblica, sentires. Tengo el sentir, hermano, de tal cosa. En una iglesia hermana, había una hermana que hacía muy ricas tortas fritas y en una asamblea de reconocimiento de dones, otra hermana levanta la mano y dice, hermano, tengo el sentir que a tal hermana se le dé el don de la torta frita, porque hace muy ricas. Esto es serio, no es chiste. Tiene el don de la torta frita, que se le reconozca ese don. Un sentir, tengo el sentir. Cuidado, tengo el sentir de tal cosa. El Señor puso en mi corazón este sentir. Hermanos, no seamos conmovidos en nuestros sentimientos, pues aquí no habla del sentir humano, terreno, horizontal del alma, sino que habla del sentir del discernimiento espiritual que tiene que surgir por el conocimiento de la verdad, por lo cual yo no puedo tener el sentir. Cuando Cristo decía, velad y orad, porque no sabéis, no puedo tener el sentir distinto a esto. Mi sentir tiene que estar de acuerdo a la verdad de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que tiene un sentir tiene que estar basado en lo que está escrito. De dudosa procedencia es el sentir, si decimos tengo el sentir, pero no tengo textos bíblicos. He orado y tengo el sentir. Eso solo no basta. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado un compendio, se nos ha dado un libro que es la acumulación de muchos libros que nos hablan de la palabra escrita, la cual debe regir nuestras vidas y la cual el Señor decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tengo el sentir de ser más santo. ¿Qué versículo tengo? No tengo ninguno, pero quiero ser más santo. Bueno, ¿por qué no busca la palabra? Santifícalos en tu verdad. O, como bien lo dice también a los filipenses, que fuimos llamados a santi, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo mismo sucede, no seamos movidos en nuestros sentimientos. Y si tenemos otro sentir, bien lo dice allí en Filipenses, fíjense, Filipenses. Hay un sentir por excelencia, manifestado nada más y nada menos por el mismo que decía, he aquí yo vengo presto, nadie sabe el día y la hora de ese presto, y que tenga este sentir de ¿qué? De ser como Cristo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y luego, eso lo cito hasta en Filipenses 2, cuando habla del sentir de Cristo, ¿no? Esto es interesante. ¿Qué sentir que tuvo?
pues todo lo que él sentía en su vida, ahora le estoy buscando para darles el texto, en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es digno de notar que dicho sentir se ajusta absolutamente a todo lo que de él estaba escrito en las profecías, en los evangelios y en los tratados apostólicos. Por lo tanto, el sentir de todo creyente debe ajustarse plenamente a lo que está escrito. Es más, no quiere decir que esté mal que uno de repente o de pronto o a través de alguna experiencia, de una oración, tenga un pensamiento con respecto en algo que quisiera hacer por el Señor. Bueno, corrobórelo fehacientemente a la luz de las Sagradas Escrituras. Si eso es correcto, si eso está bien, conforme a lo que está escrito. Y luego el apóstol lo dice en el capítulo 3, así que todos los que somos perfectos, no porque seamos perfectos ni que ya lo vamos a haber alcanzado, sino que proseguimos al blanco. Pero perfectos en cuanto a qué? A querer agradar a Dios en el sentir de hacer su voluntad. Vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa, dice el 16. Y en el 15 dice, y si otra cosa sentís, esto también, ¿qué dice? Os revelará con una visión especial. ¿Va a bajar un ángel del cielo? ¿Vamos a sentir una voz entre las nubes que nos hable al corazón? ¿O se nos aparecerá el mismo Cristo para hacernos claro algo? Ninguna de estas cosas no nos debe conmover. Y si alguna cosa de esta aconteciera, más bien salgamos corriendo, porque no es bíblico. Lo revelará Dios al creyente humilde, contrito y sincero, que se humilla ante su palabra y busca en ella la luz para poder hacer su santa, bendita y divina voluntad en su vida. Tal es el valor de la palabra escrita, y que acá el apóstol, al punto tal que dice, ni os conturbéis. Conturbarse quiere decir, viene de turbión. Turbión es ese remolino que da vuelta todo, que hay de distintos tamaños hasta el tamaño de los grandes, ¿cómo que se llama? Twister en inglés, ¿qué significa? Tornado, gracias. Me acordaban el nombre en inglés, pero no en castellano. Eso es conturbarse desde el punto de vista espiritual. Tal es el propósito del enemigo de nuestras almas con respecto al día y la hora en que Cristo ha de venir. Turbar la vida de los creyentes. Esta mañana, lástima que no vienen todos, vuelvo a repetir, ojalá un día todos los que estamos de noche también estemos a la mañana, porque a veces los temas son complementarios. Leí, por lo menos, no sé si alguno tomó nota, la cantidad, yo tampoco tomé la nota, pero no la cantidad, de veces que en la humanidad han anunciado la segunda venida de Cristo o vaticinado la llegada del anticristo o alguna cosa semejante. Cosas tales que nunca han ocurrido, si no, no estaríamos sentados nosotros o hablando el que les habla desde aquí. Cristo todavía no vino en su segunda venida. Y
todavía no hemos sido recogidos a Él, como lo dice en el versículo primero. Y no debe ninguna palabra, y fíjense porque así lo dice, ¿no? Primero, lo que hablamos de los sentimientos, deben ajustarse plenamente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso si algún chantapufi de esto se levanta y dice, yo sé que el Señor va a venir en tal fecha porque saqué la cuenta, y eso muchas veces sucede con los indoctos, con los que no tienen una plena comprensión de todas las complementarias, de todas las escrituras, y de por sí mismo, que tiene que ver mucho con el pensamiento pietista. Es una filosofía cuando querían sublimar la vida del creyente lejos de las reuniones y del consejo bíblico, y tener oración, y tener una vida piadosa y de buenas obras, queriendo con esto ser más espirituales que lo que la palabra de Dios enseña. Eso surgió en el siglo XVII, pero siempre ha estado presente ese espíritu y todos los espíritus a través de todos los tiempos. Y al punto tal que acá nos dice, ni os conturbéis ni por espíritu, y hoy hablábamos de algunos, entre ellos, por ejemplo, creo que son los mormones, que iniciaron su movimiento por la visión de un ángel, creo que se llamaba Moroni, si no me acuerdo, o el profeta Moroni, uno de esos dos. Y eso lo digo por testimonio personal, porque a mí los santos de Jesucristo de los últimos días, entre paréntesis mormones, se ocuparon durante 2 horas de mostrarme en un franelógrafo en aquel entonces con proyecciones todo el proceso que Cristo pasó en el antiguo mundo, cómo fue rechazado, crucificado, y entonces vino a América a establecer una nueva religión, dejando de lado, y sacaban de ese lugar a los apóstoles la palabra, y dejaban al profeta que recibió esa palabra y al ángel que les apareció y les reveló en qué lugar iba a encontrar unas planchas de oro, y en esas planchas de oro las nuevas escrituras que formaron después el libro de el Mormón, que no es la Biblia. ¿Todo por qué? Por la visión de un ángel que le hablaba. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos aparece un ángel? No un monstruo, pensando en algo terrorífico. Un ángel de luz. Bello, hermoso, reluciente, cual cristal, dorado, con prendas de lino fino, blanco, reluciente. ¿Qué pasaría? Vuelvo a repetir. Si llega a pasar algo de eso, salgamos corriendo. Porque no es de Dios. Porque no es bíblico. Porque no es el método de Dios. Ya todo lo revelado para nosotros está acá. No necesitamos que un ángel o un espíritu, y así lo decía cuando hablaba del Evangelio a los Gálatas, o si nosotros, o si un ángel os predicara otro evangelio, sea, ¿qué cosa? Maldición. Y con respecto a la venida de Cristo, lo mismo. Cristo no necesita enviar un ángel para anunciar su pronta venida, porque contradiría lo que él mismo dijo en Mateo. Ni los ángeles del cielo. ¿En qué momento ese ángel que vino a anunciar la segunda venida de Cristo escuchó en el cielo que el Padre le dijera al Hijo, tal día voy a ir? Y salió corriendo. Voy a anunciar esto allá a los hombres que no lo saben, que tanto están esperando esto. Irónico el pensamiento, pero verdadero. Y luego entonces dice,
ni por palabra, por más erudita que sea, y generalmente esta palabra viene por hombres con mucho estudio filosófico, teológico, humano, científico, ni por palabra. Y es más, ni por carta como nuestra. Y hoy decíamos a la mañana, si de repente apareciera un escrito antiguo firmado por Pablo, Silvano y Timoteo, hablando de que tal día va a venir Cristo, tal año, como que el día del Señor esté cerca, y ahí se habla del día del Señor, que tiene que ver con los juicios de Dios sobre la tierra, no se engañe nadie en ninguna manera. No permitamos que nada nos engañe, ni nadie. Por eso decía, la paz del creyente está en no saber, porque eso me mantiene expectante, vigilante, velando, orando, como escuchamos hoy, y tratando de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque sé por la palabra de Dios que nos enseña que un día le veré como Él es. El día y la hora no lo sé y no me interesa saberlo, pero sí sé que por su palabra, y eso está en 1 Juan, el capítulo 3, fíjense, miren ustedes cómo el Señor cubre toda necesidad, y aún en este sentido, para fortalecer la fe de los creyentes. Capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo tienen todos, 1 Juan 3, 1. Que seamos llamados hijos de Dios a todos aquellos que hemos creído en el nombre y en la obra del Señor Jesucristo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y si no le conoce a Él, menos va a conocer el día de su venida, ni la hora de su venida, ni el año de su venida, ni el siglo de su venida. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, porque esta potestad recibieron todos aquellos que creyeron en su nombre. Ser llamados hijos de Dios. Juan 1. Y aún no se ha manifestado. No nos miente, todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Lo que ahora tenemos es a Cristo en el corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es una prenda, es una garantía. Es parte de lo que un día hemos de ser. Y luego la aclara. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Cristo venga en su segunda venida para nosotros, en la primera parte de su segunda venida, ¿qué cosa? Fíjense la palabra, la misma autoridad que toda la Escritura, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Ahí está. Seremos en un abrir de ojos. Esto nos debe satisfacer y llenar el corazón y aún también. Y fíjense, llenar de esperanza. ¿Y qué sucede? Y cualquiera en el versículo 3 que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué hace? ¿Se sienta a esperar que Él aparezca? ¿Qué dice la Biblia? Se purifica, se limpia. ¿Por qué? Se purifica, ¿por qué? Como Él también es que es limpio.
Tales son las inquietudes del apóstol para estos hermanos. Y tal es la actitud que en nosotros debe prevalecer. Y pensando, para terminar con este versículo, porque no vendrá el Señor. Y ya ahora cuando habla de este no vendrá, se refiere al día del Señor, ya no a la segunda venida, porque nosotros hemos sido recogidos, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía quiere decir apartamiento de la verdad. Y esto a un nivel generalizado de orden mundial, extraordinario. Nuestro hermano Marco, en sus oraciones en la cena, oró para los que están apartados. Algunos han apostatado de la fe que un día escucharon. Apostatar quiere decir apartarse y vivir haciendo su propia vida. En pocas palabras. Acá habla de una apostasía generalizada, de un apartamiento de Dios absoluto. Y se manifieste el hombre de pecado, que está hablando del anticristo, el hijo de perdición. Entonces, hermanos, la garantía es que nosotros no hemos sido puestos. ¿Para qué? Para ira, sino para salvación. Eso también está aquí. Hoy estaba leyendo, ahora tengo otra versión. Y no lo encuentro cuando dice, porque la iglesia hemos sido puestos para, y creo que es en 1 Tesalonicenses que lo dice. Sí. Fíjense, 1 Tesalonicenses 5:9. Y con esto termino. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque cuando venga el hijo de perdición y se desaten los justos juicios de Dios sobre la tierra, estarán absolutamente avalados y sostenidos y ejecutados por la ira de Dios. Y hay de aquellos que despreciaron el amor de la verdad para ser salvos, tendrán que pasar por esos días. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero ahora tengamos en cuenta esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y salud implica santidad, sanidad y salvación. Lo cual nos enseña que Dios nos ha de librar y salvar de la ira que ha de venir sobre este mundo. Cuando Él apareciere, día y hora que no sabemos, seremos semejantes a Él. Por lo cual debemos velar y orar porque nadie lo sabe. Y teniendo esta esperanza y esta actitud, es la forma en que debemos seguir marchando con total seguridad, sin que nada nos inquiete, sin que nada nos conturbe. Hoy decía la hermana Elena, hay quienes ya están vaticinando que en el 2025 ya viene el Señor. Otros dijeron en el 2014, predicadores fundamentales, sacaban cuentas de esto, la luna roja, los días de la fiesta de Israel y qué sé yo. Viene septiembre. Después se tuvo que arrepentir con lágrimas, porque le pegaron por todos lados los creyentes fundamentales. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Contradiciendo la palabra del Señor Jesús. Porque cualquiera que dice algo contrario está haciendo a Dios mentiroso. Y si yo digo que sé el día y la hora, estoy tratando de mentiroso al Señor que me dijo, tú no sabes ni el día ni la hora. ¿Y qué pesa más? ¿Mi palabra o la palabra que permanece para siempre? Que el Señor nos bendiga, queridas hermanas.